Buenas noches, queridas iglesias de Honduras, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, y a nuestros hermanos que están en Guatemala, en Puerto Barrios, también sean bienvenidos a esta transmisión. ¿Cómo estás, hijo? Buenas noches. Muy bien, papá, muy bien, muy contento. Hemos tenido pues ya estamos en el mes de noviembre, bueno, y es bueno porque hemos tenido ya 11 meses en los que hemos estado enseñando, ¿no? Aprendiendo cosas, temas, tratando temas que de repente son más extensos. Los hemos tratado de comprimir. Yo pido disculpas porque también a veces hemos estado más de una hora discutiendo sobre algo, pero yo les digo que lo aprovechen al máximo y tengan la oportunidad también de poder verlo en diferido cuando sea necesario. Yo a veces, hay temas de hecho que te digo, yo veo una y otra vez o los escucho en el carro, o cuando uno anda caminando, o sale algo a trotar. Entonces se aprovecha también para poder Claro. ir concentrado. Pero muy bien, hoy vamos a tener un tema increíble. Vamos a tener un invitado también de lujo, como todos los miércoles de enseñanza hemos tenido hermanos maravillosos que aman a Dios, que son dedicados al estudio de la palabra de Dios, y hoy es alguien muy especial porque es alguien también que ha estado en contacto con nuestras iglesias. El tema de hoy, vamos a hablar hemos hablado de todo, ¿eh? De resurrección, hemos hablado de la santificación, de la justificación, de la Biblia, la inerrancia, inspiración, ha habido tantos temas, pero hoy vamos a hablar un poco acerca, papá, de lo que es la iglesia y los roles de liderazgo. O sea, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo debería de funcionar una iglesia realmente bíblica o cuál debe ser a lo que debemos de aspirar como cristianos en nuestras congregaciones? Porque a veces hay muchas dudas al respecto, ¿verdad? Excelente. Bueno, mira, a mí me toca presentar a nuestro invitado de lujo de hoy. Se llama Arturo Elizarraraz, es nuestro maestro de maestros. Déjame decirme que él se bautizó el 14 de junio de 1990. Fue nombrado en noviembre de 2003 como evangelista y al mismo tiempo como maestro. Está casado, tiene una hija, de profesión civil es ingeniero en cibernética, oigan bien. Está estudiando una maestría
dirige la región Santa Mónica en México, Distrito Federal, de más de 300 miembros. Es presidente de la Fundación Proyecto EDRAS, que muchos lo conocemos aquí en Honduras, y en la maestría de teología en la Ricky Mountain, creo que se llama, es el coordinador para estudiantes de español. Habla los dos idiomas, inglés y español, y así que damos una bienvenida a nuestro querido hermano y amigo Arturo Elizarraz. Wow, pues muchísimas gracias. Es un gran honor poder estar con ustedes, iglesias de Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula, todos los hermanos de Honduras, y también sé de algunos discípulos de Guatemala, precisamente San Pedro Barrios, que también están conectados a esta transmisión. Es un gusto estar con ustedes. Saludos desde México. Cada 15 días tengo interacción con varios hermanos de Honduras en la Escuela Latinoamericana de Misiones. Tenemos un grupo de 6 alumnos y pues es increíble estar con ellos, es un privilegio. Gracias, Arturo. Gracias por aceptar la invitación. Sabemos de tu agenda también, en tantos proyectos, tantas actividades en las que estás involucrado de lleno, ¿no? Y que nos des este tiempo, pues nos hace sentir muy agradecidos con Dios también, pero al mismo tiempo con tu disposición para las iglesias en Honduras y el cariño que yo sé que nos tienes y también a nuestros hermanos allá en Puerto Barrio, ¿no? Vamos a orar para comenzar, Arturo, para que le encomendemos a Dios este tiempo. Acompáñeme a orar. Señor y Padre Celestial, muchísimas gracias y buenas noches, Padre, por permitirnos reunirnos en tu nombre y poder compartir de las enseñanzas que hoy nos trae Arturo, Señor. Bendícelo, protégelo, bendice en nuestras iglesias, tanto en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua y los hermanos de Puerto Barrio, Señor, que se están fortaleciendo mucho con estos tiempos. Tu guía nuestro camino, Señor, porque estamos en tus manos el día de hoy. Muchísimas gracias, Padre, y es en el nombre de Jesús que te oramos. Amén. 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 Gracias, papá. Bueno, hoy sí, como dicen, a lo que venimos, ¿no? A hablar de la palabra de Dios, a aprender, a estudiar más. Y hay una escritura, Arturo, que me gustaría compartir con los hermanos en Honduras. Antes, para introducir el tema y hacerte la primera pregunta del tema de hoy, que vamos a hablar acerca de la iglesia y los roles de liderazgo. Está en Efesios 4, del 11 al 12, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, y dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, la Biblia es clara que existen diferentes roles, ¿no? Existen diferentes, digamos, funciones en lo que es el liderazgo de la iglesia, en lo que es la dirección de la iglesia. Nos gustaría, Arturo, que nos dijeras qué nos dice la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la interacción que hay entre estos diferentes roles para dirigir la iglesia? ¿Y cuál debería ser ese modelo bíblico al que nosotros, como iglesias de Cristo, iglesias internacionales de Cristo, deberíamos aspirar? Ok, muchas gracias. Gracias a Eduardo papá, Eduardo hijo, a grandes amigos, y también agradezco mucho por esta invitación, y también los aprecio mucho a los dos por su interés en los temas de estudio bíblico que se han preparado y se están preparando todavía en estos temas. Les agradezco también que sigan con ese deseo y ese ímpetu de seguir aprendiendo. Bueno, esta pregunta es muy importante para especialmente nuestra familia de iglesias internacionales de Cristo, porque hemos pasado a través de la historia diferentes modelos. Gracias a Dios, los modelos que estamos manejando en estos tiempos a nivel mundial van más hacia lo que la Biblia nos dice de cómo debe ser el liderazgo que a cómo nosotros creíamos que debía ser antes, ¿no? Justamente este pasaje que mencionas, Eduardo, Efesios 4, 11 al 12, muestra, yo creo, el plan que Jesús diseñó para que su iglesia fuera dirigida. Y este es un plan de Jesús, no es un plan humano. Y en este plan de Jesús, conforme a lo que tú leíste, hay varios roles de servicio. Algunos de estos roles ya no operan actualmente, pero otros sí. El pasaje menciona a los apóstoles,
que de acuerdo a la Biblia, las características de un apóstol de Cristo son muy específicas, ya nadie en la tierra los puede cubrir actualmente, porque una de las condiciones era que fueran testigos presenciales de la vida de Cristo, de su enseñanza. Entonces, todos ellos ya se murieron. Las personas que hoy se nombran apóstoles en diferentes iglesias, pues básicamente están usando un título que no les corresponde. También la cuestión de los profetas, también menciona este pasaje, igualmente es un rol que especialmente en nuestra familia de iglesias creemos que ya no está vigente, porque el don de la profecía cesó en un cierto momento en el tiempo y creemos que hoy ya no nos despertamos y tenemos una profecía directa de Dios y el canon sigue abierto y la revelación de Dios continúa disponible para cualquiera. No, creemos que la revelación de Dios está contenida en su palabra, en la Biblia, y no necesitamos más. Pero los demás roles sí están vigentes, evangelistas, pastores y maestros. Hay más pasajes en la Biblia que hablan acerca de los roles. Por ejemplo, están los ancianos, que aquí en Efesios 4, del 11 al 12, algunos estudiosos han considerado que pastores y maestros se refiere a una combinación de anciano con maestro. Bueno, entonces estos roles son un plan de Jesús, es lo primero que hay que entender. Una iglesia, para que pudiera considerarse una iglesia madura, tal vez una iglesia con un liderazgo maduro, debería aspirar a tener estos roles en funcionamiento. Evangelistas, ancianos, maestros, pero también hay un rol más que varias cartas mencionas, que es el rol de los diáconos. Estos 4 roles de servicio en el liderazgo es como el ideal, ¿no? Al que todas las iglesias cristianas deberíamos aspirar. En la iglesia en México, al rato vamos a hablar de eso, ya tenemos al menos 3 de esos roles, nos falta uno más, y entonces podríamos decir que hemos cubierto estos roles bíblicos. Y la pregunta que nos hace en este caso Eduardo acerca de la interacción entre estos roles es una gran pregunta. Y si hay un libro que les recomiendo para comprender más cómo debe funcionar esta interacción, es el libro Liderazgo Dinámico de nuestro hermano Gordon Ferguson, que hace años nos dio un curso a todos los ministros de la iglesia aquí en la Ciudad de México, basado en ese libro, y ese curso transformó nuestra manera de ver el liderazgo. Y le agradecemos mucho por lo que nos enseñó. Y él menciona en ese libro que la relación entre ancianos, evangelistas y maestros no es una cuestión de un balance de poder o de autoridad. No es de ver quién tiene más autoridad o quién tiene más voz o quién tiene más razón que el otro. Se trata de un balance de perspectivas. Esa es la relación ideal que debe haber entre estos roles. Es un balance de perspectivas. El evangelista comparte una parte de esta visión de liderazgo que tiene que ver más con el empuje, la motivación, la inspiración a la iglesia hacia movernos hacia adelante. El anciano comparte más una visión pastoral, una visión de cuidado, de qué es lo mejor para la iglesia, de ser sensible a las necesidades de ciertos ministerios. Y el maestro comparte una visión más que tiene que ver con si estamos apegados a la sana doctrina en lo que vamos a hacer, si estamos tomando en cuenta el contexto del pasaje que queremos usar, si estamos aplicando bien las escrituras. Así que cuando juntas esas 3 perspectivas y se tiene que tomar una decisión de hacia dónde va a ir la iglesia o de cómo va a resolver tal situación, el resultado final es que esa decisión es mucho más completa, más bíblica, más espiritual, que si uno solo de ellos tomara ese rumbo. Si solo el evangelista o solo el maestro o solo el anciano deciden hacer las cosas, siempre va a quedar corta esa decisión, siempre va a quedar corta esa visión, porque el plan de Jesús es que todos estos roles trabajaran juntos, en un equipo, y cuando eso se logra, es maravilloso. Eso es lo que te puedo comentar. Qué Excelente. increíble. Yo me acuerdo, fíjate que también a mí me impactó mucho el libro. O sea, no estuve en el curso, pero sí leí el libro de liderazgo dinámico. Y sí, eso que menciona Arturo del tema de
ese balance de perspectiva, ¿no? O sea, cada uno tiene una forma de verlo y tenemos que aprender a verlo desde los diferentes puntos de vista, ¿no? Y las prioridades que son, digamos, en cada uno de los roles. Y eso nos mantiene saludables porque si solo nos enfocamos en pastoreo nada más, o sea, dejamos de evangelizar, dejamos de cuidar la enseñanza, descuidamos la enseñanza. Si solo nos volvemos solo enseñanza, pero no evangelizamos, pero no cuidamos a los hermanos, entonces es evidente, ¿va? Que cuando las tres están funcionando, o sea, realmente logramos hacer que la iglesia pues pueda ser cubierta todas sus necesidades en ese aspecto. Pues entonces yo sí creo que es bien importante eso que mencionas. Sí, fíjate, Arturo, que para allá va mi pregunta también. Ustedes, los de la Iglesia de México, siempre han sido el referente para nosotros aquí en Centroamérica. Entonces, ¿cómo funciona la estructura del liderazgo actual en la Ciudad de México y cuál es su visión para que se permita levantar todas esas personas para servir en esos diferentes roles? Ok, gracias. Pues gracias también por este comentario, ¿no? De que hemos sido su referente. Ah, la verdad es que muchas veces no hemos estado en el mejor lugar como para ser un referente para otros, porque la Iglesia de México ha pasado problemas, ha pasado retos, ha pasado dificultades, y han sido estas crisis que hemos pasado las que nos han hecho ver esa necesidad que comentas, Eduardo, de tener más roles. Justamente todos esos problemas que hemos pasado nos abrieron los ojos a que un solo rol, una sola perspectiva, no puede ser para dirigir una iglesia de, en ese tiempo, 4,000 miembros o casi 4,000, ¿no? A lo mejor con un grupo de 20, con un grupo de 50, con uno de 100, pero cuando tienes miles de cristianos con familias, con muchos hijos, eh, con parientes en la iglesia, o sea, todo eso ya se complica mucho y se requieren más perspectivas. Entonces, la verdad es que esta idea de tener otros roles no salió de una inspiración de nosotros y que un día se nos prendió el foco, como decimos en México, vamos a tener otros roles. No, básicamente esta idea salió de pegarnos contra la pared en diferentes problemas y darnos cuenta que necesitábamos otras figuras, ¿no? En el caso de el rol del maestro, sí, como mencionaban, fui nombrado en el 2003, pero para que este rol creciera, se desarrollara y fuera aceptado, eso es otra historia. Fue una batalla de años, más de 10 o 15 años de batalla. Tan solo para poder nombrar otros maestros en la Iglesia de México pasaron 15 años en que eso no era posible porque había una resistencia del rol que había en ese tiempo, el evangelista, ¿no? Muchos no estaban tan de acuerdo que hubiera maestros, no lo veían tan bien, entonces ha sido una batalla en diferentes momentos, pero Dios ha ido trabajando y realmente fue gracias a la ayuda de otras iglesias mucho más maduras que nosotros, como la iglesia en Boston, um, y otras más, que a través de su influencia, de visitarnos, de venir a ayudarnos, de motivarnos, nos hicieron pensar en que necesitábamos el rol de ancianos. Tal vez uno de los primeros que nos habló de esto fue nuestro hermano Albert, que en ese tiempo estaba en Los Ángeles, que vino a ayudarnos en un problema y nos dijo, necesitan ya comenzar a preparar ancianos. Y de ahí vinieron otros ancianos que empezaron a llamarnos a la necesidad de este rol. Y fue básicamente la última intervención de la iglesia de Boston hace unos 3, 4 años, que ya nos dieron un camino, una ruta más clara. Se comenzó un trabajo de selección de posibles candidatos, desarrollando primero lo que era el papel del pastor. Hubo un programa de entrenamiento de pastores en la Iglesia de México, donde se levantaron pastores de diferentes regiones, que básicamente su trabajo era cuidar a las ovejas, cuidar a la iglesia, y dentro de esos pastores surgieron a su vez otros hermanos que cubrieron más completamente el perfil del anciano y así fueron nombrados ancianos, los primeros ancianos de México en el año 2018. Paralelamente, pues yo estaba y he estado manejando un grupo de entrenamiento de futuros maestros desde hace años, donde han estado hermanos de prácticamente todo el continente, incluso Estados Unidos, del Caribe,
Y bueno, este grupo tomó más fuerza en esos años, continué con ese trabajo y pues también pudimos nombrar los siguientes 3 maestros de la Biblia en el 2018. Así que en el mismo día nombramos 3 maestros nuevos, incluyendo la primera mujer maestra de la Biblia en Latinoamérica, y nombramos a 2 parejas de ancianos con sus esposas. El mismo día en el 2018 fue un día glorioso que nunca vamos a olvidar, porque ese día vimos que sí se podía soñar con una iglesia, con un liderazgo completo. Ese día para nosotros fue como ver que sí se puede, que las iglesias sí podemos lograr un día tener ese modelo ya funcionando. Y ahora se sigue trabajando en buscar más candidatos para ancianos y a la vez yo sigo trabajando con levantar más maestros y a la vez tenemos otro programa que se llama la Escuela Latinoamericana de Misiones, que tiene como objetivo levantar nuevos evangelistas y consejeras de mujeres. Eso es lo que estamos haciendo en México para levantar más de estos roles. Arturo, y yo pensaba, qué increíble, pues, o sea, a veces yo miraba estos roles de alguna forma como no sé, como muy difíciles de nombrar, o sea, ¿qué es lo que más cuesta para poder encontrar, digamos, o poder saber que vamos que hay personas que aspiran a este rol? Porque tal vez no sé cómo lo hicieron en México. Mi pregunta va ligada en cómo pudieron ustedes encontrar estas personas, porque a veces puede pensar uno, bueno, pero es que no encuentro a alguien que encaje con el perfil, porque el perfil de la Biblia es exigente, entonces cualquiera puede tener hasta miedo de nombrar a alguien como, no quiero nombrar a nadie solo por nombrarlo, sino cómo fue ese proceso para ustedes para seleccionar a estas personas y que fueran nombradas. Muy bien. Mira, tal vez el primer reto que tuvimos que enfrentar cuando pensamos en levantar otros roles fue nuestra falta de fe, porque justamente pensábamos de una forma similar, como anciano, no, pero ¿de dónde? Aquí no tenemos, imagínate, somos miles de cristianos acá y decíamos que no había nadie. Estaba como tan chiquita nuestra visión, pensábamos eso. O igual, más maestros, no, ¿de dónde? Si ya el que tenemos da tantos problemas, ¿para qué queremos más? Entonces había muy poca visión también para más maestros. Sin embargo, algo que nos ayudaron los hermanos de Boston es, abran los ojos, fíjense en los campos, como dijo Jesús, ¿no? En esa forma de parábola que le enseñó a sus discípulos, fíjense, los campos están maduros, la cosecha está lista, solo faltan trabajadores. Y a eso nos llamó la iglesia de Boston. Fíjense, sí hay hermanos que cubren ese perfil. En una iglesia de 30 años de existencia, ¿cómo Dios no va a levantar hermanos así? Así que empezamos esa búsqueda región por región, cada una de las más de 20 regiones, se levantó una encuesta, un formatito, donde le preguntamos a la iglesia, por ejemplo, para el rol de pastor, una serie de cualidades bíblicas muy cercanas a lo que es un anciano, pasajes de Timoteo, de Tito, uh, diferentes principios de liderazgo sobre el carácter, sobre la familia, sobre una vida ejemplar, y entonces le preguntamos a la iglesia, esta es la lista que buscamos, ustedes díganos a quién recomiendan. Entonces fueron los miembros de la iglesia los que nos recomendaron hermanos, que a veces ni sus propios líderes habían pensado en ellos, porque estamos a veces los líderes enfocados en otras cosas y no estamos viendo que Dios está levantando gente en la iglesia. Así que ese fue el primer paso, dejar que la iglesia nos dijera. Entonces nos dieron una serie de nombres. Ya cada líder de región revisó esos nombres, se armó un grupo de entrenamiento de pastores, se les dio entrenamiento como por unas 10 sesiones, donde participaron varios ancianos de Estados Unidos, varios maestros de la Biblia, incluyéndome a mí, varios evangelistas. Ya al final de ese curso de entrenamiento, se tomó la decisión de quiénes iban a ser nombrados pastores. Y después de ese grupo de pastores, comenzó la selección de los futuros ancianos. Y esto involucró pláticas con quién, pues con los ancianos, porque hay un principio aquí.
Lo mejor es que un anciano ayude a levantar a otro anciano y que un maestro sea el que ayude a levantar a otro maestro. El evangelista no puede hacer todo. El evangelista no puede solo levantar ancianos y levantar maestros, cuando a veces ni comprende bien esos roles. Entonces, tiene que ser alguien del mismo rol que es el que va a dar esa perspectiva. Así que pues tuvimos que pedir ayuda, porque aquí no había nadie. Así que vinieron ancianos de San Luis, de San Diego, de Los Ángeles, de Boston, y estuvieron teniendo pláticas. Obviamente esto involucró dinero, tiempo, inversión, planes, trabajo, semanas, meses. Y después de esas pláticas y tiempos y dinámicas, y los invitaban a las reuniones de ministros y veíamos cómo trabajaban, al final fue que se tomó la decisión de esos dos nuevos ancianos. Y de los maestros fue algo similar. Tuvimos que batallar contra la incredulidad de líderes alrededor de estos hermanos. Uh, Algo que ayuda en el rol de los maestros es que ya tenemos definido un documento, los maestros a nivel mundial, que se llama así el rol del maestro. Yo trabajé con el Teacher Service Team para definir ese documento y ahí juntamos una serie de características que debemos buscar en alguien que quiere ser maestro. Así es que hice lo mismo. Me fui con estos hermanos que ya tenían años queriendo ser maestros, revisamos las características, los animamos a pegarse a esos principios y ahí surgieron 3 nuevos maestros. Y no paró, porque hace unos años, en el 2019, nombramos un cuarto nuevo maestro y apenas hace 2 semanas acabo de ir a la iglesia de Monterrey a nombrar un quinto nuevo maestro. Así que pues en México ya somos 6 maestros de la Biblia, cuando antes por 15 años solo hubo uno y ahí más o menos, ¿no? Sobreviviendo. Wow, increíble, es increíble, nos anima, Arturo. Tengo una pregunta, pero fíjate que antes me gustaría preguntarte otra, aprovechando que estamos hablando de esto. Eh, Arturo, ¿cómo es una reunión de maestro, evangelista, anciano? ¿Cómo es una dinámica de esa reunión? ¿Cómo la manejan ustedes? O sea, porque estamos hablando de equilibrio de perspectivas y el concepto nos parece muy bueno, pero ¿cómo es en la práctica eso? Muy bien, mira, yo nunca había visto eso en mi vida hasta que lo vi en Estados Unidos, justamente porque soy parte del Teacher Service Team o el equipo de servicio de maestros de la ICOC. A veces en las reuniones internacionales de liderazgo se juntaba el equipo de servicios de maestros, de ancianos y de evangelistas. Pues básicamente los principales evangelistas, ancianos y maestros del mundo. Obviamente yo ahí era como una cucarachita así chiquita, ¿no? Nada más asomándome y aprendiendo, porque pues eran hermanos Sam Lane, Douglas Jacoby, Gordon Ferguson, Douglas Arthur, Sean Wooten, Andy Fleming, o sea, leyendas de la ICOC, reunidos, discutiendo, hablando, resolviendo asuntos. Y ahí es donde lo presencié. Ahí es donde vi, primero, el respeto que se tienen, ¿no? Vi a los evangelistas respetando lo que los ancianos decían y vi a los ancianos respetando lo que los maestros opinaban. Nunca había visto eso, porque pues no teníamos esos roles en México. Allí lo aprendí. Y entonces soñé con un día ver algo así en México. Un ambiente no de lucha de poder, no de lucha de autoridad, no de ver quién gana la discusión, sino de respeto y de escuchar, ¿no? Ahora sí que, como decimos en México, parar la oreja bien cuando otro rol diferente habla y cuando el otro habla y aprender y luego opinar. Eso sí se puede hacer. Entonces, al día de hoy en México, justamente acabamos de tener hace unos meses un trabajo en equipo entre ancianos, evangelistas y maestros de toda la República Mexicana para el tema de la Biblia y el género, el papel de la mujer en la iglesia. Y estuvimos varias semanas con los principales evangelistas del país, ancianos y los maestros de la Biblia de todo el país también, los 6 involucrados en esas pláticas y fueron muy respetuosas. Los maestros exponíamos el punto doctrinal, los evangelistas opinaban o hacían preguntas también, nos daban su perspectiva, si había un anciano por ahí también opinaba lo mismo o lo suyo,
Y al final, después como de unas 6 sesiones, a lo largo de varios meses, entre todos se sacaron conclusiones y se llegó a un consenso de todo el país, de todas las iglesias de todo el país, somos como 6,000 discípulos sobre el tema de la Biblia y el género. Y puedo decir que fue la primera vez también que vi a nivel nacional algo así, nunca lo había visto, pero sí se puede, sí se logra hacer. Increíble, increíble, me encanta. Y bueno, Arturo, sí, la pregunta que te quería hacer es, bueno, hemos hablado anciano, evangelista, maestro, pero también hay un rol que la Biblia lo menciona, el rol de los diáconos. Y para nosotros, como Iglesia Internacional de Cristo, te lo diré, para mí ha sido un rol desconocido. Yo nunca he visto nombrar un diácono. Entonces, pero la Biblia lo menciona. De hecho, la Biblia menciona los requisitos, ¿no? Del diácono, los lista. No menciona los del evangelista, de hecho, están más detallados el rol de anciano, obispo, también que menciona anciano obispo, y diácono que el mismo evangelista, ¿no? Pero el de diácono no lo mencionamos mucho. Yo creo, ustedes creo que sí mencionabas que han ido incursionando en ese rol también que se desarrolla en la iglesia, y nos gustaría que nos contaras, o sea, cuál es la importancia de que existan personas que desarrollen este rol de diáconos y qué nos dice la Biblia de este rol para ponerlo en práctica. Bueno, el tema de los diáconos viene muy específico. Este sí es un rol que viene muy, muy específico. En algunos pasajes en las cartas de Timoteo, en Tito podemos encontrar algunas referencias. Y básicamente la palabra diáconos desde el griego original implica un trabajo de servicio y era una palabra que se usaba en aquel tiempo, por ejemplo, para los meseros, ¿no? Las personas que servían la comida, que servían la mesa. Entonces, eh, el rol de diácono es un trabajo de servicio. Se puede decir que en nuestras iglesias en Latinoamérica lo tenemos implícito, el ministerio de los niños, el ministerio de Hope Worldwide, el ministerio de la Santa Cena. ¿Qué son esos ministerios? Son trabajos de servicio. Entonces, llevamos años hasta inventando nuevos ministerios donde hermanos se ponen a dirigir grupos y se dedican, y estoy seguro que ahí en sus iglesias hay hermanos muy famosos porque están así muy identificados con un ministerio y sienten que ese es su llamado, ¿no? Los niños, los prejóvenes o la Santa Cena. Yo serví varios años en la Santa Cena y estaba feliz de servir vasitos y pan. Así fue como comenzó mi vida de servicio en la iglesia. Entonces, yo creo que lo que nos ha faltado en este caso en Latinoamérica, no digo en Estados Unidos, porque allá sí tienen diáconos. Allá hace años que las iglesias nombran diáconos, pero nosotros nos hemos quedado atrás. Lo que nos ha faltado más bien es como echarnos un clavado más a las escrituras y simplemente reconocer a hermanos que ya están haciendo el trabajo de un diácono y que además cubren el perfil de un diácono. Tenemos parejas en México que dirigen Hope, por ejemplo. A lo mejor no pueden ser ancianos, pero pueden ser nombrados diáconos y están sirviendo ya es un trabajo que hacen. O hermanos tenemos que a nivel iglesia son principales para dirigir la Santa Cena, llevan ahí 20 años. Pues igual, es un ministerio de servicio y cubren el perfil. Entonces, más que nada, lo que nos hace falta es como hacerlo oficial, es reconocer oficialmente a esos hermanos y darles el lugar que deben tener en el liderazgo. Obviamente, al dar un rol de diácono, van a tener más voz de la que tienen. Hoy, por ejemplo, ¿qué voz tiene el ministerio de Santa Cena para el liderazgo local? Pues no, ¿verdad? No mucho. Pero ¿qué tal si nos nombramos diáconos y podemos escuchar su opinión? ¿Y cómo cuidan ese aspecto de la iglesia? O el ministerio de niños, a lo mejor no tiene la voz que debería tener. Al nombrar los diáconos, van a tener esa voz. Y entonces, si empiezas a pensar en estos ministerios y se nombran diáconos, vamos a tener voces de hermanos maduros, reconocidos por la congregación, sólidos en su fe y ejemplares, que lo único que van a hacer es fortalecer al liderazgo de la iglesia local. Así es que lo que pienso hacer el siguiente año, porque pues esto de la pandemia sí nos ha sacado de balance, ha detenido muchos planes que teníamos,
Pero sí el siguiente año personalmente quiero yo experimentar el desarrollo y el nombramiento de diáconos aquí en la iglesia en México. Hace años los hubo, pero se abandonó ese rol y los hermanos básicamente fueron abandonados en ese rol y se olvidó. No queremos que pase lo mismo. Queremos que sean nombrados, pero que sean tomados en serio. Así que eso es lo que me toca hacer el año que viene. Excelente, excelente. Arturo, y en el caso de diáconos, o sea, ahí no importaría la cantidad de, entre más diáconos, pues si son servidores y cumplen con los requisitos, o sea, no es que está limitado, ¿no? A no tener muchos diáconos o no, no hay ningún problema, ¿no? O sea, pueden haber muchos, porque la Biblia dice, o sea, que no muchos sean maestros, ¿sí? Ahí sí nos hace un poco más duro, ¿no? Pero bueno, no, gracias, me queda claro. Sí. Bueno, he hecho un comentario, el rol más peligroso de todos es el del maestro. Así es que, para que la pienses bien, Eduardo, es el rol más peligroso. Sí. Sí, sí, como dice. Sí, es el más difícil, creo yo, que estar. Sí, yo quiero hacer una consulta. En nuestra historia como familias de iglesias, se habla mucho del rol del evangelista y muy poco de los demás roles del liderazgo. ¿Es posible que en algún momento se restó importancia a los otros roles? ¿Y cuál es el peligro que corre una iglesia de no dar importancia a todos los roles bíblicos de liderazgo? No es posible, es un hecho. O sea, históricamente está registrado en nuestra historia como iglesias internacionales de Cristo que el que en aquel tiempo era nuestro líder mundial tomó una decisión deliberada de exaltar el rol del evangelista y minimizar cualquier otro rol, especialmente el de los ancianos. ¿Okay? Hay una razón histórica para esto. Cuando estudiamos la historia de nuestra iglesia y especialmente nuestra conexión con lo que fue las iglesias de Cristo, bueno, ahí es donde nos damos cuenta por qué. Nuestro antiguo líder venía de las iglesias de Cristo, donde allá el anciano era como lo que se convirtió el evangelista para nosotros. El anciano estaba por encima de todos, era como el jefe de todos y no escuchaba más perspectivas. Entonces, nuestro antiguo líder, al formar este nuevo movimiento, reaccionó contra aquel autoritarismo de los ancianos o aquel exceso de autoridad que tenían, pero toda reacción cuando no está basada en una base bíblica y fundamentada y balanceada, pues es peligrosa. Y a lo que nos llevó como movimiento es irnos al otro extremo. Se cayó la voz del anciano, solamente se le consideró como un asesor del evangelista, pero el evangelista se volvió el jefe y nadie podía decirle nada al evangelista. El rol de maestro apareció mucho tiempo después y una vez que se nombraron maestros a nivel mundial, ese mismo líder que teníamos se arrepintió de haberlos nombrado y lo dijo públicamente, que era una de las cosas que más se arrepentía, de haber nombrado maestros. Pero en realidad es que era necesario ese rol y Dios lo permitió, porque nuestra iglesia lo necesitaba. Entonces, no es que fue posible, sucedió a propósito. ¿Y cuál es el peligro? Pues lo que nos pasó en nuestra historia, la crisis del 2003, la famosa carta de Henry Creed, todo lo que él denunció fue parte de los excesos de la autoridad de los evangelistas. No había un contrapeso, no había un balance. Los pocos ancianos que había nombrados los tenían así como callados. Digo, la única iglesia donde yo vi una diferencia fue en Boston. Tal vez hubo otras, pero la que yo más me di cuenta que sí respetaba más los roles bíblicos era la iglesia de Boston, donde estaba Wyndham Shaw, Gordon Ferguson, Randy McKean. Pero fuera de eso, muchas de las iglesias más importantes había un desbalance muy fuerte. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? La iglesia en crisis y todo lo que tuvimos que pasar y aprender a la mala que el plan de Dios no se cambia. Debemos confiar en la Biblia. Si la Biblia nos dice que esos son los roles de liderazgo, hagámoslo realidad. Dios es más sabio que nosotros y Él sabe por qué lo pide. Es todo lo que nos toca hacer. No somos más que Él.
Sí, Arturo, fíjate que a mí, pensando bien, yo recuerdo que igual cuando yo era mucho más joven en la fe, muy joven, cuando estaba en el grupo del Ministerio de Jóvenes, la aspiración realmente de cualquier discípulo nuevo en la fe era ser un evangelista. O sea, no había pensamiento para otra cosa. De repente, pensar en otro rol era pensar en un rol que era improductivo, era pensar en un rol que no estaba enfocado en la misión y por lo tanto no merecía tanta importancia. Entonces, era como, si no es enfocado en evangelizar, los demás roles no los necesito, pues. Yo lo que necesito es evangelizar, evangelizar, pero no necesito tener maestros porque me van a atrasar, pues, mi trabajo. Yo lo que necesito es producir, pues. Entonces, esa fue mi perspectiva personal, pues lo que yo creo, lo que yo pude ver en algún momento y sentir. Entonces, esto realmente también hizo de que nadie aspirara. Yo pensé, te diré que yo pensé que, por ejemplo, aspirar a ser un maestro era algo inalcanzable, inaccesible, o sea, que la verdad maestros solo eran esas mentes prodigiosas que han, o sea, con un coeficiente intelectual superior y que era imposible que una persona como yo, como cualquier otro que yo conocía, pudiese llegar ahí, porque los maestros que conocíamos ya cuando habían nombrado en Estados Unidos eran los que escriben libros, pues, y escribían libros, pues, increíbles y uno se sentía de esa forma. Entonces, no sé, hoy que lo vemos así, pienso que hoy parece obvio. La verdad a veces cuando ya pasan las cosas, parecen obvias. Parece obvio que debimos de haber hecho, dice, parece obvio que nos equivocamos aquí. Y yo pensaba, Arturo, digamos, no se pudo, por ejemplo, veo la Biblia, veo, por ejemplo, en Tito, Pablo le dice a Tito que nombre ancianos en la isla de Creta, ¿no? Pero Tito, entendemos por Tito, inferimos que era un evangelista más que un anciano, porque andaba con equipo como con Pablo en los viajes misioneros. Entonces, quería hacerte la pregunta como, eh, porque mencionaste el punto, digamos, de que lo ideal es que un anciano esté trabajando en nombrar otros ancianos, en levantar otros ancianos, pero aquí lo que vemos es que Pablo estaba muy preocupado, o sea, Pablo era un evangelista y maestro, creo que era como tu caso, ¿no? O sea, era evangelista y maestro al mismo tiempo y anciano y hasta diácono. Yo creo que Pablo tenía como todos los roles mezclados ahí y estaba haciendo todo, pero Pablo tenía la preocupación de que en la iglesia se nombraran ancianos. Entonces, debe ser esa preocupación, o sea, el evangelista, pues si no tienes un anciano en una iglesia, pues obviamente, ¿quién te va a nombrar ancianos? Entonces, el evangelista puede nombrar ancianos porque lo que tenemos en nuestras iglesias son evangelistas. Entonces, el evangelista puede nombrar ancianos, así como el caso de Tito, que tiene la encomienda de Pablo. Sí, mira, no creo que es tanto de si puede o no puede, sino que es lo mejor. Si pensamos en lo que Pablo le dijo a Tito, pues hay que entender que estaban sembrando nuevas iglesias, estaban en viajes misioneros. Pablo estaba preocupado porque las iglesias se solidificaran y sabía que el rol del anciano se requería casi poquito tiempo después de haber fundado la iglesia. Entonces, era de urgencia, pero no había WhatsApp, no había Zoom, no había internet, no había aviones, no había teléfono, nada, no había correo electrónico. Pablo pudo haber pensado, voy a armar un equipo de ancianos de Jerusalén para que vayan para allá y ayuden a levantar ancianos, pero era una cosa loca, ¿no? Armar toda esa logística cuando estaba la persecución, estaba el viaje misionero, entonces había muchos obstáculos, pero nosotros hoy no tenemos esos problemas. Un anciano de nuestro movimiento está al alcance de una llamada telefónica, de un correo electrónico, de una videoconferencia como estas, donde simplemente se puede decir, ¿sabes qué? Ayúdanos. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué podemos hacer? Queremos levantar rol de ancianos. Y hay un montón de ancianos en nuestras iglesias súper animados y dispuestos de ayudar a las iglesias que aún no han desarrollado esa área para que se haga. Entonces, por eso, hoy nuestra condición es mucho mejor que las iglesias del primer siglo en ese sentido. Hoy podemos tener al alcance cualquier rol en cualquier momento y ya ni el idioma puede ser un obstáculo, ni la distancia, ni nada, ¿no? Todo está mucho más accesible.
Por eso, si hoy un evangelista fuera el héroe, el llanero solitario, ¿no? Y nombrara solito su maestro y su anciano, pues, ¿dónde está entonces el trabajo en equipo, la fraternidad de las iglesias, los recursos? Simplemente tenemos todo al alcance y fue lo que hicimos en México. Tuvimos que levantar el teléfono, mandar correos, pedir ayuda y la ayuda llegó. Y ancianos nos ayudaron a levantar ancianos. Obviamente el evangelista estuvo involucrado en todo ese proceso, no creas que se desentendió, ¿no? El evangelista principal acá de México estuvo presente, involucrado en todo el proceso, pero al final el apoyo de los ancianos de afuera fue valiosísimo. Entonces, eso es lo mejor. Entonces, yo lo que le recomiendo a cualquier iglesia que no tenga esos roles nuevos, pida ayuda al exterior, levante el teléfono, mande un correo, conéctese con alguien y pida ayuda. La ayuda está ahí, solo es hablar. Excelente. Sí, sí, de acuerdo. ¿Iba a decir algo, papá? No, no. Eh, Excelente. Arturo, y digamos, nos gustaría escuchar ahora un poco también de tu historia personal, o sea, esto de, yo creo que para muchos esto como, bueno, ¿cómo es esto Sí. que te nombran evangelista y maestro de la Biblia en un mismo día? O sea, como es usual, o sea, no habíamos visto como este doble nombramiento, se hizo, yo creo que no se ha vuelto a hacer, o en Latinoamérica estoy seguro de que no, porque los únicos maestros que tenemos conocidos son los de México, creo que en Sudamérica sí hay también, ¿verdad? En Chile, ¿verdad? Hay un hermano que es Uno. maestro, Uh-huh. pero hasta ahí, ¿no? Pero él no es evangelista, él solo es... ¿cómo es eso, Arturo? ¿Cómo se parte Arturo Lizarrarás entre, o digamos, yo imagino que estás en tu reunión con los evangelistas y los ancianos, y hay un momento que te sientas con los evangelistas, el otro lado te sientas con los maestros, y estás ahí como dependiendo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ser maestro y evangelista al mismo tiempo? Wow, pues es una gran pregunta porque ni yo mismo entiendo cómo se dio todo. Digamos que fui un caso extraño, un caso raro y un caso muy rápido. Para mí fue muy rápido todo. Mi primer contacto con los maestros fue en el año 1999. Yo ya tenía la inquietud de ser un maestro, de por lo menos de explorar esa área desde antes que yo fuera ministro tiempo completo para la iglesia, cuando yo trabajaba en mi trabajo secular como ingeniero en sistemas. Un hermano un día me regaló un libro de Douglas Jacoby que se llama Life to the Full, La vida al máximo, que es un estudio exegético devocional de las cartas universales, ¿no? Del Nuevo Testamento, las 3 cartas de Juan, Judas, y las 2 de Pedro. Y recuerdo que tardé mucho tiempo en leerlo y un día dije, ya lo voy a leer. Y cuando lo empecé a leer, así quedé fascinado, fascinado de cómo alguien podía estudiar la Biblia tan a fondo y sacar todo el jugo que se podía a cada versículo. Jamás había visto algo así. Libros completos de la Biblia estudiados así. Y cuando acabé de leer ese libro, quedé impresionado y pensé, si algún día voy a servir en algo en la iglesia fuera de líder de sector y dar charlas bíblicas, me gustaría hacer eso. Y yo no era un ministro. Uh, Pasó el tiempo, me hice un ministro y con esa inquietud yo la seguía trayendo, pero me pasaba como decías, a veces le decía a mis líderes, ¿sabes qué? Me gustaría ser un día maestro. Me decían, ¿qué? Deja de leer libros, ponte a bautizar y olvídate de eso. Tú no vas a ser maestro, quítalo de tu cabeza. Bueno, pero yo lo seguía guardando porque yo sentía algo adentro de mí que yo quería explorar eso, yo quería estudiar la Biblia así. Y un día le escribí a Douglas Jacob y le mandé un correo. Dije, Douglas, soy ministro en México. Fíjate que me gustaría ser maestro. ¿Qué me recomiendas? Y me dijo, pues tenemos un seminario para maestros en París en el año 2000. ¿Por qué no vienes? Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo voy a ir a eso, no? Pues yo no soy nadie. ¿Qué voy a ir a hacer ahí? Total, hablé con el liderazgo en México, que se portó muy comprensivo y creo que tuvieron más visión que yo y me dejaron ir. Entonces fui a París en el año 2000 y ahí conocí a todos, a Gordon, a Andy, a Douglas, a maestros de Australia, de China, de Filipinas, a Roland Monge, todos los conocí y fue una experiencia extraordinaria
y pude ver de cerca el mundo de la enseñanza y regresé decidido. Yo quiero un día servir a Dios así, siendo maestro, pero yo ya era un ministro. Yo dirigía una región, yo tenía que, pues, bautizar, ¿no? Y tenía que seguir en ese trabajo del ministerio. Pasó el tiempo y entonces me pidieron que si podía ir a sembrar una iglesia nueva a una ciudad que se llama Querétaro. Yo ya había empezado una escuela bíblica en México, fue la primera escuela de capacitación bíblica que tuvimos, y de repente llegó este plan y me estaban pidiendo a mí y a mi esposa que nos fuéramos a vivir a Querétaro por un tiempo para levantar una nueva iglesia. Entonces, pues entre la lucha de que dejaba mi región y dejaba mi ministerio de enseñanza y me iba, pues me fui. Y vivir la misión fue una experiencia extraordinaria, que también jamás había vivido. Comenzar una iglesia nueva, ver cómo de 0 a 44, ¿no? Que fuimos al final del año, del primer año, no, éramos casi 40 miembros, y yo estaba como, ¿de dónde? ¿Cómo Dios hizo todo esto? O sea, al yo ser testigo de lo maravilloso que era el evangelismo, construir una iglesia de 0, algo que yo creo que me pasó es que combiné las dos cosas, mi pasión por la enseñanza bíblica, pero mi recién descubierta pasión por construir una iglesia. Y ahí fue entonces cuando un día me visitó en Querétaro nuestro hermano Josué Ortega, que yo creo que lo conocen bien, ¿verdad? Por ahí. Ah, y me acuerdo que él me decía, oye, yo creo que ya puede ser nombrado evangelista, pero yo no quería ser nombrado evangelista, no era mi sueño, ¿no? Yo quería ser maestro un día. Pero entonces yo me acuerdo que le pregunté camino, bueno, ¿por qué crees que yo puedo ser un evangelista? Y él vio lo que había pasado en esa ciudad, en esa iglesia, me dio las características y me puse a pensar y dije, pues sí, es algo que estamos viviendo. Lo hemos hecho, ya lo hicimos. No es algo que apenas voy a hacer, ya lo hicimos. Entonces acepté ese nombramiento y a la vez también, pues él mismo me motivó para que aceptara el nombramiento de maestro. Lo acepté, pero creo que todo fue muy rápido. Entonces, creo que para mí me tardó varios años, sobre todo la parte del maestro, en desarrollarse. La parte del evangelista la comprendía más y básicamente seguía haciendo lo mismo en Querétaro y regresé a hacer lo mismo en las regiones en la Ciudad de México. Pero la parte del maestro me tomó más años desarrollarla, porque tenía que estudiar, tenía que prepararme más, y tenía que desarrollar más aspectos de mi carácter. Pero bueno, aquí lo que hubo fue un hombre con visión, que fue Josué, quien tuvo una visión por mí, que yo ni siquiera tenía por mí, y yo creo que esa es una cosa clave. Cuando hay un liderazgo que tiene una visión, ¿no? De que en su iglesia haya más evangelistas y más maestros y ancianos, pues de ahí parte todo. Se requiere la visión. Y eso fue lo que a mí me aportó Josué, esa visión. Y ya después, pues Dios fue trabajando en mí a través de décadas. Ahora, lo que te puedo decir es que en la parte de ser maestro fue una batalla, no fue nada fácil porque atravesamos las crisis del 2003, luego acá del 2008 y otras más que hemos pasado. Y el rol del maestro ha estado al frente del campo de batalla. Me ha tocado ir a ayudar a regiones divididas por falsas doctrinas, por problemas relacionales. Una vez me iban a golpear públicamente por confrontar a los judíos mesiánicos en una de nuestras regiones, que se llevaron un 25% de la membresía. Entonces ha sido muy difícil este rol, por un lado atacado internamente y por otro lado atacado externamente por las falsas doctrinas y los falsos maestros que también hemos tenido. Así que ha sido una guerra que me ha dejado muy desgastado emocionalmente, espiritualmente, pero que apenas recientemente, ¿no? Del 2017 para acá, es como se han ido balanceando estos roles y ya cada uno está haciendo su trabajo. Yo hice muchos años el trabajo de un anciano y de un maestro, cuando no era ni anciano. No me tocaba hacer eso, pero lo tuve que hacer. Ahora está mucho más repartido. Yo ahora hago lo mío, el anciano hace lo suyo y el evangelista hace lo suyo. Y así funcionamos mejor.
Excelente, excelente. Y muchas gracias, Arturo. Creo que todo este tiempo que hemos estado hablando me impresiona mucho porque tú nos ayudaste mucho cuando estuvimos en nuestro conflicto que estuvimos allá por el, ¿qué año fue ese, Eduardo? 2008, creo. Creo que fue el 2008. Tú estuviste aquí, nos ayudaste muchísimo, No, 2006, muchísimas gracias. 2006. Sí, por ahí, ahí es. Y entonces, creo que Eduardo iba a hacer esta pregunta, pero no sé si tienes algo otro, Eduardo, pero eh, ¿cuál sería tu reflexión final eh, con relación a estos tres roles y en tu vida personal? Eh, ¿Cómo nosotros, las iglesias que venimos comenzando con estos roles, podemos avanzar más rápido? Porque este es un proceso, tú ya lo decías, que es bastante largo. De hecho, el programa de lo que es la enseñanza no es tan fácil, pues nosotros hemos empezado y 3 años nos han hecho poquito. Entonces, ¿cómo nos ayudaría eso eh, a ponerlo en práctica, todos esos roles que necesitamos? Ok. Mira, lo primero es que no es tan largo. En realidad no es tan largo. A nosotros se nos hizo muy largo, pero no porque levantar un rol cueste tantos años. Pues ya bien lo mencionaba Eduardo, Pablo le dijo a Tito, pues ve y nombra ancianos ya, o ve a Timoteo, ve y nombra ancianos ya. No es tan largo. El problema es que la idiosincrasia de la iglesia en México, la mentalidad del liderazgo local, es lo que detuvo el desarrollo de la iglesia, pero no fue en sí el proceso, ¿ves? Pero una vez que el liderazgo local ya despierta, dice, no, sí es cierto, ya, ya tenemos que levantar ancianos y maestros, ya los necesitamos. Una vez que se da ese paso, todo fluye rápidamente. Por ejemplo, para nombrar un maestro, no tiene que tener una maestría a fuerzas, no. Debe estar en un programa de entrenamiento, pero no es un requisito que tenga el título de la maestría colgado en la pared. No, no. Si ves el documento del rol del maestro, hay cuestiones de carácter que debe cubrir, hay cuestiones de espiritualidad que debe cubrir, de liderazgo, y la maestría va en su camino, pero alguien puede ser nombrado en ese camino. No tiene que esperar a que termine. Para nombrar un anciano, de hecho, es mucho más corto que para nombrar un maestro. Solo hay que encontrar esos hermanos. Hay que desarrollar ese programa para sacar, que la iglesia misma lo sugiera, ese mecanismo, ¿no? Para que la iglesia hable y diga quiénes creen que son los ancianos, los futuros ancianos, y la iglesia misma nos va a decir, mira, ahí están, no los han visto, pero ahí están, llevan 15 años aquí y no los han visto. Y wow, ya que aparezcan, lo demás fluye rápido. Así que yo te diría, una iglesia con un liderazgo local determinado, con visión, de que debe tener un liderazgo completo en su ciudad, a más tardar en un año, a menos ya está nombrando ancianos y maestros. Así de rápido puede ser. Ok, no, Bueno, excelente. nos dejas un poco así como, no sé, no es fácil de digerir. O sea, pensarlo de esa manera, pues, porque de repente pensamos mucho en lo que te decía, o sea, nos falta fe, seguramente, eh, Sí, en reconocer que es posible levantar estos roles, que no son inaccesibles o no son aquello inalcanzable para todos. Y la verdad que nos dejas retados, pues, nos deja sí. retados Arturo. Y pues yo creo que el mensaje es de ánimo para la iglesia, ¿no? Que la iglesia realmente soñemos con que estos roles se levanten, con tener este equilibrio de perspectivas, en construir una iglesia bíblica, porque lo que deseamos es una iglesia bíblica, el protagonista es Dios en todo momento, no individuos, y pues en equipo es como Dios se glorifica más, ¿no? Entonces, no, increíble, de verdad. Amén. No, pues Excelente. yo les animo,
como tal vez reflexión final, Iglesia de Honduras, si ya están hablando de estos temas, si ya están abriendo los ojos que necesitan esos roles, desarrollen un plan, pidan ayuda y antes que acabe el siguiente año, Dios les puede dar una sorpresa. Pueden ver sus nuevos roles nombrados ante toda la iglesia y va a ser un ánimo para todos increíble. Hace 2 semanas que fui a Monterrey, que nombramos el primer maestro de la Biblia en Monterrey, hubieran visto a la iglesia. Era una reunión presencial de 400 cristianos. Estaban felices, gritando, se pusieron de pie, no paraban de aplaudir. Yo no les pedí que aplaudieran ni nada, o sea, fue espontáneo, la gente estaba feliz. Una iglesia se anima de ver su liderazgo madurando y creciendo. Es un efecto muy poderoso. Así es que pues yo les animo mucho a que logren eso y cuentan con todo el apoyo que requieran de otras iglesias que ya lo hemos visto. Excelente. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias. Papá, si querés cerrar. Sí, buenas noches, muchísimas gracias Arturo. Nuevamente nos despedimos de nuestras iglesias Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, a los hermanos de Guatemala, de Puerto Barrios también, que les queremos muchísimo. Buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches, hasta luego. Gracias, hasta Gracias, luego. Arturo. Súper. A ustedes, hasta luego. Muy buenas noches, hermanos. Primeramente queremos agradecer a Dios por haber utilizado a nuestros hermanos Eduardo Caballero y Eduardo Cámbar, quienes mes a mes nos traen una enseñanza bíblica para poder instruirnos más acerca de la palabra de Dios. Y por supuesto queremos agradecer a nuestro invitado especial Arturo Elizarrarás. Muchas gracias, Arturo, por dejarse utilizar por Dios y también por apartar un poco de su tiempo para poder estar con nosotros esta noche. Los avisos para este fin de semana son los siguientes. Este domingo 28 tenemos nuestra celebración del aniversario de la iglesia en San Pedro Sula. Es nuestro 26 aniversario y queremos celebrarlo las tres iglesias juntos, Comayagua, Tegucigalpa y San Pedro Sula, a las 10 de la mañana por Facebook Live y por YouTube. Así que no te lo pierdas, vamos a estar las tres iglesias juntos celebrando nuestro 26 aniversario. También queremos que por favor sigamos orando por los enfermos y como petición especial que podamos orar porque este domingo son las elecciones y queremos que Dios se pueda quedar al control y que no haya ningún disturbio en nuestro país en los siguientes días. Quiero que por favor me acompañes a una escritura que está en Primera de Crónicas 29:14 y dice lo siguiente: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Y para que podamos darte estas ofrendas voluntarias. En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado de ti, lo hemos recibido. La Escritura dice, ¿quién soy yo? Nosotros somos indignos de recibir algo de parte de Dios. Sin embargo, Él cada día nos está dando lo necesario para que nosotros podamos vivir. Todas las cosas buenas que tenemos y temporales han sido gracias a Él. Entonces, ¿cuánto más nosotros debemos de tener un corazón agradecido y generoso para poder compartir con aquellas personas que más lo necesitan? Hoy yo quiero animarte a que puedas dar tu ofrenda de forma voluntaria, pero con un corazón agradecido hacia Dios, porque estoy segura que cuando tú das, Dios te bendice a ti y a tu familia. Así que quiero que me acompañes a una oración para que Dios pueda bendecir la ofrenda y también para que Dios se pueda quedar al control de las elecciones. Amadísimo Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias, Dios, por darnos un día más de vida, Dios. Gracias por darnos la oportunidad de poder reunirnos esta noche, Señor, a través de una transmisión por medio de Facebook y por YouTube, Dios. Gracias, Señor, porque no paramos de reunirnos, Padre, a pesar de las circunstancias y porque tú utilizas hermanos especiales para que nos puedan estar instruyendo más en tu palabra, Dios. Gracias te damos por todo lo que nos das. Gracias, Padre, porque tú siempre has sido generoso con nuestras vidas, porque nos das más de lo que nosotros necesitamos o te pedimos, Dios, y porque siempre estás pendiente de nosotros, Dios. Queremos pedirte que tú puedas bendecir estas ofrendas, Señor, y que cada uno de nosotros podamos darlas, mi Dios, con un corazón alegre y agradecido a ti, Dios.
También queremos orarte, Padre, por las elecciones de este fin de semana, Dios, para que usted se quede al control, Padre, de cada persona que vaya a votar, Padre. Y también, Dios, para que usted se quede al control, Dios, de aquellas personas que quieran hacer un mal en nuestro país, Dios. Por favor, Padre, bendice nuestras vidas, cuídanos, síguenos protegiendo, Dios, cuide a las personas y sane a las personas que están enfermas, Padre, y ayúdanos a poder seguirte cada día, ponerte a ti en primer lugar en todo lo que hagamos, Dios. Agradecemos tanto por esta transmisión, Dios, bendice cada una de las personas que participaron el día de hoy, Dios, y todo esto te lo oramos y te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Muy buenas noches, hermanos.